Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular un área, ¿sí?, de alguna figura de estas. Les puse acá 4 ejemplos distintos, ¿sí? Los primeros 2 donde yo les redacto qué es lo que tienen que calcular y otros 2 donde directamente les doy una figura y ustedes me tienen que calcular el área. Vamos con el primer ejemplo. Dice, calcular el área de un rectángulo de 10 centímetros de base y cuya altura sea la mitad de la base. Bueno, lo primero que hacemos es graficar esa figura. Así que yo acá grafiqué el rectángulo, ¿sí? No lo hice con las medidas reales que dice ahí. Hice un gráfico más chiquito, pero que me sirva de referencia. Y le trasladé las medidas como acá decía. Decía 10 centímetros de base, ¿sí? Así que lo puse por acá. Y 5 centímetros de altura porque decía que la altura era la mitad de la base. Luego yo necesito calcular el área. Así que lo que voy a hacer es copiar la fórmula del área de un rectángulo. Y después voy a reemplazar por los datos que yo tengo. En vez de base voy a poner 10 centímetros y en vez de altura voy a poner 5 centímetros. En este paso tengo que multiplicar la parte numérica, así que 10 por 5 ya lo puse acá. Y la parte de las unidades también se multiplican. Centímetros por centímetros es igual a centímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la unidad que se multiplica 2 veces, siempre nos va a quedar al cuadrado. ¿Está? Es como cuando nosotros, por ejemplo, con las propiedades de las potencias teníamos x por x y ya sabíamos que acá había un exponente 1 y aplicando propiedades nos quedaba de esta forma. Bueno, con los centímetros o con la unidad que sea va a pasar lo mismo, ¿sí? Bueno, acá le puse un cuadrado y era un 1, ahí estamos, y me va a quedar al cuadrado. ¿Sí? Si sumo acá los exponentes, está, lo acerco para que se vea un poquito mejor, me queda al cuadrado. Siempre estos ejercicios de área van a quedar con la unidad correspondiente al cuadrado. Vamos con un segundo ejemplo. Calcular el área de un triángulo rectángulo isósceles cuyos lados iguales midan 4 metros. Bueno, yo acá grafiqué un triángulo rectángulo, ¿sí? Isósceles, este lado es igual a este. Y dice que los lados iguales miden 4 metros, así que acá lo puse. En este tipo de triángulo, ¿sí?, yo lo grafiqué así o lo podría haber graficado, ¿sí?, horizontal acá, paralelo al renglón. Para el caso es lo mismo, ¿sí? Podemos considerar que la base es uno de los catetos y la altura es el otro cateto. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando reemplazo en la fórmula, me queda de esta forma. Área de un triángulo, copio la fórmula y luego reemplazo. Acá la base y la altura miden lo mismo, ¿sí? Y cuando multiplico 4 metros por 4 metros me quedan 16 metros al cuadrado. Todo eso dividido 2, ¿sí?, que es lo que me dice la fórmula, me da un total de 8 metros al cuadrado. Ya sé que entonces la parte interna de ese triángulo mide 8 metros al cuadrado. Bueno, por último, 2 ejemplos más, ¿sí? Calcular el área de, y acá tenemos un romboide, y fíjense que nos dan las medidas de una diagonal, ¿está? Nos pone la medida acá por fuera, pero es la medida de esta diagonal, la más larga, y la otra diagonal más chiquita. Yo a una le puse diagonal 1 y a la otra le puse diagonal 2. Recuerden que no importaba el orden, ¿sí?, a cuál llamaban 1, cuál llamaban 2, porque las vamos a multiplicar. Copiamos, siempre cualquier ejercicio de estos de área vamos a arrancar copiando la fórmula de la figura correspondiente. Luego vamos a reemplazar con los datos que nosotros tengamos. Por último vamos a calcular, ¿sí? Yo acá hice 20 por 12, lo resolví acá, ¿sí? Recuerden que acá en este paso me queda la unidad al cuadrado, porque kilómetros por kilómetros me queda kilómetros al cuadrado. Y por último solamente me falta dividir por 2 la parte numérica, o sea que me quedan 120 kilómetros al cuadrado. Y vamos con el último ejemplo que les puse acá. Tenemos un círculo que tiene 8 milímetros de diámetro. Ya sabemos que para la fórmula necesitamos el radio, o sea que ya sabemos que nuestro radio va a ser la mitad de esto, van a ser 4 milímetros. Así que copio la fórmula,
reemplazo pi por su aproximado, o sea, por 3,14. Y en la parte del radio al cuadrado voy a poner 4 milímetros todo al cuadrado. Acá voy a tener que elevar al cuadrado tanto el 4 como la unidad, ¿sí? Como pasaba con teorema de Pitágoras. Por último voy a tener que resolver 3,14 por 16. Hago la cuentita, yo acá la hice en un costadito, ¿sí? Y me dio 50,24. Y la unidad correspondiente eran metros al cuadrado. Bueno, entonces, todos los ejercicios que tengamos de áreas, ¿sí? Vamos a necesitar conocer bien las fórmulas y vamos a necesitar en cada ejercicio arrancar copiando la fórmula de área correspondiente. Por eso es fundamental que las tengan a mano y que las aprendan. Sobre todo las de las figuras más básicas, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿sí? Un círculo. Ese tipo de áreas son las más comunes y las que más suelen aparecer en los ejercicios de matemáticas.